Hola y bienvenidos a la tercera sesión del Seminario Internacional sobre Filosofía y Pensamiento Judío que organiza el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente, en el marco del cual se inserta la Red de Pensamiento Internacional de Pensamiento Judío en colaboración para este seminario con el Centro Sefarat Israel. Esta tarde, hoy, tenemos la suerte de contar con el director de la Cátedra Libre de Estudios Judíos, Moses Mendelssohn, cátedra adscrita a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Pablo Draitzik. Pablo es investigador y docente en filosofía en esta Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, en las cátedras de Gnoseología y Problemas Especiales de Gnoseología. Ha publicado los libros La memoria de las cenizas, Historia, Trauma y Representación en el año 2001, Levinas y lo político en el año 2014, Filosofía, muy recientemente, de hecho, Filosofía, Mito y Fascismo, releyendo el mito del Estado de Ernst Cassirer. Actualmente, como digo, dirige esta Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn en Buenos Aires. El título de su conferencia es Hans Baron y Paul Kristela, el estudio del Renacimiento italiano como espejo de la tragedia de una generación de académicos judío-alemanes. Pablo, te doy desde luego las gracias por participar en este seminario y estamos dispuestos a escuchar tu interesante conferencia. Tienes la palabra. Bueno, ante todo, mi agradecimiento muy especial al profesor Navarrete Alonso y a la Universidad Complutense de Madrid. Para mí es un placer y un honor haber sido invitado en este prestigioso ciclo. Y sin más, voy a comenzar entonces con esta conferencia, charla. Lo primero tiene que ver con el título. El título habla de una tragedia. Y podríamos decir que el tema es, por un lado, la historia. Se trata efectivamente de dos historiadores, Paul Oskar Kristeller y Hans Baron. Efectivamente, ambos eran historiadores de la cultura, y ambos eran judíos, ambos eran alemanes, ambos se interesaron especialmente por el periodo del Renacimiento italiano, y la pregunta que va a recorrer esta charla es ¿por qué no solo ellos dos, como vamos a hablar ahora, sino un grupo quizás pequeño pero relevante de pensadores judeo-alemanes en un periodo convulsionado, trágico, liminar, como fue la República de Weimar, los años 20 y los años 30 en Alemania, en Europa, se preocuparon por el Renacimiento italiano? La respuesta, la adelanto, si es que se puede hablar en estos casos de una respuesta, pero la tentativa de una contestación a esta inquietud tiene que ver con mirarse en el espejo, volver en medio de una crisis cultural, de modo de vida y política, volver y buscar desesperadamente escenarios, platós, civilizaciones, figuras históricas, donde buscar auxilio, donde imaginar una sociedad, donde perseguir un modelo posible en medio de esta crisis política, esta crisis cultural, esta encerrona política. Y entonces
de lo que se trata es de seguir estas vidas, sus tribulaciones, su decurso, para ver en un caso, en el caso de Hans Baron, buscar en Florencia, en la República de Florencia, un modelo posible, otros la buscaron hacia adelante en el mesianismo, otros como Karl Levitt la buscaron en la filosofía griega, en el orden de la filosofía griega. Paul Oscar Christeller la buscó en cierto platonismo renacentista como una crítica profunda al historicismo. Entonces, la idea es esta invención del Renacimiento. O para decirlo fenomenológicamente, buscar los escorzos del Renacimiento, porque no, aunque estos pensadores están mirando el Renacimiento italiano, tampoco están buscando lo mismo. Lo primero que uno puede decir es que esta generación de filósofos o pensadores judeo-alemanes están señalados por la figura de la disyunción en algunos casos, ¿no? O judíos o alemanes como el out de Kierkegaard, o la conjunción en vez de la disyunción como en Rosenzweig con su famoso y, o no sé, o un impas, o una encrucijada, o la figura de la imposibilidad de resolver estos senderos como en el dilema teológico-político de Leo Strauss. Disyuntiva, conjunción, encrucijada, aporía, si ustedes quieren, siempre es tragedia. Ahí descansaría este efecto de tragedia, digamos, ¿no? En estas figuras anfibológicas, si ustedes quieren, en que se ven confrontados todos estos pensadores. Hay una narrativa, quizás la narrativa más frecuente sobre estos pensadores, ya no diría la narrativa actual, porque es una tradición heredada, pero muy revisada, que es la de George Mosse, el historiador, el gran historiador George Mosse, que de alguna manera encontró en el proyecto de esta generación de la Bildung judeo-alemana una última línea de defensa, sobre todo cuando los valores originales de la Bildung comienzan a girar a elementos nacionalistas con Fichte, o a finales del siglo XIX, o con el romanticismo, van haciendo conjunción con fenómenos como el nacionalismo, el particularismo, al que adhieren los alemanes cultivados. Y entonces la Bildung judía, digamos, para Moses se habría convertido en esta última línea de defensa de esos valores originales. Ahora, esta línea interpretativa, por supuesto, ha sido muy revisada, sobre todo porque aparece como una idealización, ¿no?, de una Bildung judía liberal, heredera purista de la Ilustración, y otros historiadores como Steven Ashheim o la propia Shulamit Volkov comenzaron a revisar y, bueno, a ubicar personajes o alineados con pensamientos conservadores, o lo que podríamos llamar de derecha, o apolíticos de la Alemania guillermina, como Karl Lowith, que cité recién,
pero también personajes casi inclasificables, algunos como Oscar Goldberg, o como el propio Kantorowicz, que militaba en causas absolutamente opuestas a la tradición liberal, o de la tradición liberal de la Bildung, o izquierda incluso, o Gundolf, la gente del círculo de Stefan George Kreise. Es decir, aparecen una línea que desbarata esta concepción de la Bildung como pequeños guetes, cada judío era un pequeño guete, queda revisada, ¿no? Yo quiero rescatar algo de George Mosse, me parece que es importante también rescatar algo de George Mosse, todo lo que la perspectiva de George Mosse pueda ser revisada poniendo, bueno, el propio, podemos hablar de Simmel también como alguien que no responde con su vitalismo a este modelo de George Mosse, podemos hablar del propio Walter Benjamin. Pero lo que sí es cierto también en esta generación, me parece que se mantiene, a pesar de los ejemplos que uno puede poner para ponerla en duda, de que este ADN se mantiene, ¿no? Esta tradición, de sostener esta tradición de la Bildung original, incluso con su orientación de autoperfeccionamiento, ¿no? En Mendelssohn, con sus valores cosmopolitas y universales. Una cosa también, una cuestión interesante por ahí, es que esto lo dice Shulamit Folkov, y para avanzar un poco en la época en que estamos tratando, o de la que nos estamos ocupando en este momento, hay una cuestión con la membresía, con la pertenencia, que comienza a jugarse no tanto por la acumulación de conocimiento académico o por la acumulación de conocimiento, sino por otras variables, como por ejemplo el gusto, el hablar bien un idioma, que comienzan a ser condiciones de membresía. Es decir, ese capital simbólico, para hablar con Bourdieu, que portaban los judíos alemanes, o esta generación de pensadores o académicos, comienza no solo por la cuestión del nacionalismo, por cuestiones étnicas, o de pertenencia ciudadana, sino incluso por esta cuestión del gusto, y comienza entonces a hablarse de una Verbildung, ¿no? Como una impostura, como una Bildung que ya no habla el mismo idioma y cuya condición de membresía tampoco pasa por la cantidad de conocimiento, por ser el doctor, digamos, ¿no? Empieza a haber otros atributos requeridos, otros requerimientos. De modo que el sentimiento de marginalidad comienza a ser cada vez más grande en los pensadores judíos de esta generación, pero las respuestas a la crisis, a la marginación, son muy diversas. Y de esto va a tener que ver lo poco que hable ahora, de dos casos que me interesaron, porque existencialmente marcan maneras de contestar, maneras posibles de contestar a la marginación, a la exclusión, y al sentimiento de exilio personal. Cada uno respondió como pudo, y esta es la historia que quiero un poco reponer hoy. Entonces, vamos a contar quién fue Hans Baron, y a través de sus propias vidas, tratar de trazar estas modalidades de respuesta. Hans Baron nació en Berlín
en 1900, después de terminar su educación en el Gymnasium de Leibniz, en Berlín. En 1920 parte hacia la Universidad de Leipzig para estudiar durante 2 semestres con el historiador medievalista Walter Goetz. Esta estancia fue decisiva. La labor erudita de Goetz estuvo inescindiblemente ligada a su destacada actividad política y pública. Poco después que los consejos de trabajadores y soldados tomaran el poder en Leipzig durante la Revolución del 18 al 19, Goetz, el maestro de Hans Baron, se convirtió en jefe del Comité de Ciudadanos. Goetz era un republicano liberal, un miembro del Partido Demócrata Alemán y un partidario, aunque crítico, de la República de Weimar. Goetz llevó una lucha desde sus puntos de vista liberales y republicanos en el campo de la erudición y la historiografía contra las ya muy presentes tendencias nacionalistas y populistas, señalando las dificultades conceptuales de las nociones como la Volkskultur. Luchó contra aquellos que soñaban con un Estado cerrado y basado en la cultura alemana, demostrando histórica y culturalmente que los alemanes contemporáneos eran una mezcla de muchas razas. En consecuencia, enfatizó la multiplicidad de la cultura alemana y la imposibilidad de lograr una definición unitaria de la misma. Baron, de quien estamos hablando, Hans Baron, realizó su primer trabajo sobre el Renacimiento italiano y el humanismo en el Seminario de Investigación de Goetz en Leipzig en 1920. Este seminario introdujo a Baron en el estudio del humanismo del Renacimiento, un tema que continuará siendo su preocupación académica de toda la vida. Nunca explicó por qué recurrió a este tema, pero claramente la atmósfera que se vivía y el apoyo intelectual que el mismo Baron necesitaba para organizar sus ataques a la interpretación nacionalista prevaleciente en la historia, según la cual escribió: el humanismo al norte de los Alpes, y en particular en Alemania, se desarrolló a partir de un trasfondo nativo, medieval tardío, y esencialmente independiente de cualquier influencia, al menos cualquier influencia saludable del sur, es decir, de Italia. Lo que acabo de glosar era la interpretación aria, y fíjense ustedes, cuando yo comencé que dije esta invención, la invención no es solamente la invención judía liberal de una Bildung, porque finalmente es una invención de una república veneciana o una república florentina democrática, sino también es la invención de una Alemania con una modernidad a salvo de las influencias de la Italia septentrional. Sigo. Esta interpretación aria del Renacimiento se puede encontrar, por ejemplo, en Ludwig Boltzmann, que floreció a finales del 1800, el padre de la antropología política alemana. O sea, acá hay un campo de lucha que se dirime en el área de los estudios renacentistas. Es interesantísimo esto. En 1921 Baron regresa a la Universidad de Berlín para estudiar ya, bueno, con el gran filósofo y teólogo protestante Ernst Troeltsch,
una de las figuras intelectuales más destacadas en Alemania a comienzos del siglo XX. El punto importante en las elaboraciones de Troitschl era su tesis de que el pasaje del medioevo a la modernidad no correspondía a la datación weberiana de los orígenes de la modernidad en el protestantismo temprano. Troitschl desplazaba 2 siglos más adelante el origen de la modernidad, lo cual significaba una herida narcisista a una datación alemana protestante de la modernidad. Y este punto es clave. O sea, aquí ya vemos un campo en disputa. Los orígenes de la modernidad. Y ahí una querella. En este sentido, Baron desplazó aún más las tesis de Troitschl para sostener que los orígenes de la modernidad correspondían más bien al Renacimiento italiano, o sea, la piedra en el zapato. Esta perspectiva alternativa que desplazaba los orígenes de la modernidad hacia el sur de los Alpes, involucraba, y aquí hay que decirlo, estratégicamente, no solo una apuesta, involucraba no solo una apuesta o una apuesta en cuestión del nacionalismo germano, sino que además redundaba en el descubrimiento de un tipo específico de modernidad política que Baron llamó, y aquí acuñó, esta es una figura de Baron, el humanismo cívico, y que localizó históricamente en la Florencia del siglo XV. Entonces aquí hay una operación en el campo intelectual, una intervención en el campo intelectual, política, no solo erudita, y lo vamos a contrastar con Christeller, que ahí sí que hay otra perspectiva sobre el mismo tema. El acuñamiento de la noción filosófica de humanismo cívico es descrita por el propio Baron en términos de descubrimiento, ¿no? Vamos a ver por qué, aparte, es un descubrimiento y como una suerte de insight y no solo una especulación teórica. Él entiende que ha descubierto esto. Hay un contexto de descubrimiento. Y además lo describe en términos de una metanoia, una suerte de, digo, no solamente una iluminación, sino una conversión casi. En 1925, Baron recibe un estipendio y cruza los Andes, como D'Amicis, para trabajar en los archivos de Florencia. Su objetivo era estudiar inicialmente el neoplatonismo florentino. Abro un paréntesis aquí, y es necesario, no sé, es importante decir que la particular afición judía, aparte de por las pasas de uva y las almendras, por el neoplatonismo. Yo para eso recomiendo mucho, que es una pequeña gema, el libro de Klivansky, de Raymond Klivansky, sobre, creo que lo tengo acá en la edición española de Península, ¿no? Sobre su vida, y bueno, cuenta, por supuesto, de Barbour, de Cassirer, por supuesto de Christella, de todos estos personajes, y él habla de esa afinidad electiva por el neoplatonismo en la tradición judía, sobre lo que creo que la filósofa Irene Cayón incluso escribió un trabajo sobre el neoplatonismo como afición electiva. Bueno, Barbour, Eric Weil, el propio Buber escribió sobre Nicolás de Cusa. Bien, estos textos que Baron
descubre, bueno, en principio se centra en Pico de la Mirándola y en Ficino. Pero mientras estaba buscando estas cuestiones más especulativas del neoplatonismo, dice que de repente, como digo, como en el desierto de Damasco, tiene como un insight, como una iluminación, y descubre textos que le permiten colegir, concluir la existencia de esta ciudadanía políticamente activa en Florencia, y ya los textos neoplatónicos le resultan obstrusos, latosos y desconectados de la vida cotidiana de la ciudad. Estos textos que Byron descubre casi como una epifanía, guardaban relación con sobre todo el humanismo de Leonardo Bruno Aretino. Este es el personaje en el que se va a centrar, y reflejaban las ideas de un civismo comprometido con la ciudad, la fuerza moral que, según Byron, hicieron de Florencia un centro político y cultural durante el 480. Ahora, para hacer un link, para ligarlo con el comienzo más indeterminado de nuestra charla, aquí se ve todas las características de este Burger Humanismus con el tema de la Bildung de esta generación, ¿no? Aquí descubre en Florencia el ideal educativo de la autoformación del hombre, base para el crecimiento de una burguesía sólida, y la inspiración del ciudadano con los sentimientos patrióticos. Esto lo dice el propio Byron. Es decir, fíjense cómo queda ligada, cómo está ligada estos ideales de estos judíos que habían ya quedado en un sueño goetheano que ya a nadie le interesaba más. Heine ya era un patriota, es decir, y entonces aparecía este patriotismo que, como diría, y lo cita Byron a Fustel de Coulanges, el verdadero patriotismo no es el amor al suelo o al territorio, es el amor por el pasado, es el respeto por las generaciones que nos han precedido, ¿no? Esta idea tan fuerte de la verdadera patria como la ciudad, como las leyes de la ciudad, el respeto a las generaciones y a las piedras de los muertos, de las murallas de la ciudad. En segundo lugar, en su texto, La crisis del temprano renacimiento italiano, humanismo cívico y república, libertad en la república en la era del clasicismo y la tiranía, escrito en 1955, Byron, esto es impresionante, establece parangones entre los sectores enemigos de la República de Florencia, personificados en el duque de Milán, Gian Galeazzo Visconti, y Hitler. O sea, esta idea de la invención y la comparación, la analogía, el símil, y de cómo está jugando a la invención de esta Florencia, haciéndola jugar en medio de la guerra, es impresionante. Dice Byron, no se puede rastrear la historia de esta etapa explosiva en la génesis del sistema de los estados del Renacimiento sin que se asemeje por su parecido con los acontecimientos en la historia moderna cuando se unificó la conquista sobre Europa. De manera similar, continúa diciendo Byron, Napoleón y Hitler, preparados en la costa del Canal Inglés y confinados por sus victorias sobre todos los poderes relevantes, excepto uno, esperaron el momento propicio para su salto final, hasta que el momento histórico había pasado y los acontecimientos imprevistos habían trastornado el curso aparentemente inevitable del destino. Y sigue diciendo Byron, perdón por la
por la larga cita, pero creo que vale la pena. Esta es la única perspectiva desde la cual se puede reconstruir adecuadamente la crisis del verano de 1402. Fíjense qué genial esta comparación que hace entre el verano de 1402 y Hitler, y captar su significado material y psicológico para la historia política del Renacimiento, y en particular para el crecimiento del espíritu cívico florentino. Hasta aquí, Baron. Y ahora vamos con Paul Oskar Christeller, o Christella, como dicen más los alemanes. Bueno, Paul Oskar Christeller, refugiándose en la Torre de Marfil. Vamos a ver por qué le puse ese pequeño título. Paul Oskar Christeller, quien retrospectivamente ha sido estimado como el más importante de los investigadores del Renacimiento. Aquí, esta es la edición en español, no sé si se ve, clásica, que editó el Fondo de Cultura Económica de México, que es un libro tradicional, como el de Garín, para cualquiera que se dedica a los estudios del Renacimiento. Decía, importante, un must para los estudios del Renacimiento, durante el siglo XX fue el ejemplo proverbial del alemán de origen judío. Una categoría de gran significación histórica para la historia de la propia Bildung en Alemania desde los años de Moses Mendelssohn. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que subrayar es la palabra origen, ¿no? Es decir, esta especie de anfibología, como decía antes, esta especie de tenaza, como diría Leo Strauss, de disyunción o conjunción. Su familia pertenecía a la burguesía asimilada de Berlín y sus padres fueron, y esto es interesante, sus padres fueron deportados de la capital alemana después de 1941 en uno de los Alterstransporte a los campos de exterminio. Y esto es interesante porque fue justamente, adelantando un poco de lo que vamos a hablar ahora, lo que voy a tratar de transmitir es la vida de Christeller, que fue quizás mucho más golpeada en un cierto sentido que la del propio Hans Baron, dedicándose los dos casi al mismo objeto de estudio, desde escorzos diferentes, y perteneciendo a una misma generación, con Cassirer también. Casi los libros se publican al mismo tiempo, el libro de Christeller, el libro de Cassirer sobre Cosmo Individuo en el Renacimiento, todos publicados en la década del 20, finales del 20, pero es el más golpeado, decía Christeller, por la historia, el que precisamente, para decirlo en términos lacanianos, va a renegar de toda esta situación. El más apolítico. El que va a criticar en términos especulativos al historicismo. En 1923, Christeller siguió al filósofo kantiano Ernst Hoffmann, su amigo de griego clásico, a Heidelberg, donde cursó estudios con Karl Jasper y Heinrich Rickert. Como muchos estudiantes de ciencias humanas de su estrato social de aquella época, el joven Christeller no se contentó con permanecer en una universidad y pasó un semestre en Freiburg para escuchar a Husserl y otro en Marburgo para asistir a las clases de Heidegger. Esto es sobre todo llamativo porque no hay tiempo para detenerse en esto, pero sí el modo en que defendió Tutt-Kurt a Heidegger. La defensa, no solo de la politicidad, sino su defensa de Heidegger, y no solo de Heidegger, ahora vamos a ver. En 1928 se graduó en Heidelberg con una tesis sobre Plotino, que exhibía una fuerte impronta heideggeriana que resultó, en palabras de Christeller, una interpretación existencialista
del filósofo neoplatónico. Aunque el ascendente teórico de Heidegger sobre la labor de Christeller no irá mucho más allá de este momento, él mantuvo sin interrupción su correspondencia con Heidegger durante el exilio y no dejó de incluirlo en los agradecimientos a sus principales libros, incluso el que mostré recién, que es de 1973. Y yo agrego incluso cuando conoce el destino que tuvieron sus padres. Estaba pensando que Franz Steiner, el gran antropólogo judío de Oxford, que escribió ese libro Tabú tan importante y olvidado de antropología, precisamente muere creo en el 52, cuando se entera cuál fue el destino de sus padres en los campos de exterminio. Bueno, la relación de Christeller con el mundo académico y sus cargos fue difícil durante sus años en Alemania. Como judío, Christeller no debería haber tenido incordios de esa clase, por cuanto la Constitución de Weimar, en la Constitución de Weimar la igualdad cívica era para todos los alemanes, sin importar la afiliación religiosa, y en este sentido se encontraba garantizada. Sin embargo, además de una oferta muy limitada de puestos vacantes en el mundo académico, los académicos alemanes de descendencia judía tuvieron que enfrentar el antisemitismo en los ministerios y universidades. Para la carrera de Christeller, esto tuvo consecuencias negativas incluso antes de que el nacionalsocialismo llegara al poder, porque no provino de una situación de antisemitismo. Ernst Hoffmann, quien se vería él mismo forzado a un temprano retiro por la Ley de Restauración del Servicio Profesional de 1933, y ahora vamos a hablar de alguien del que hablé recién, en tanto judío, rechazó dirigir su habilitación porque había ya un estudiante judío, que era precisamente Raymond Klibanski, este gran filósofo que se dedicó a estudiar el tema de la melancolía en el Renacimiento, tiene un gran libro sobre la melancolía, ¿no? Bajo su supervisión. Después de este episodio en Heidelberg, Christeller retorna a Berlín, donde continúa sus investigaciones filológicas junto al famoso Werner Jäger, que con su Paideia, también en una edición famosa en español del Fondo de Cultura Económica que tenemos todos en la biblioteca, que fue filonazi, y Eduard Norden, entre otros. Y es allí donde da inicio al proyecto de dirigir sus esfuerzos de investigación a la figura principal de la Academia Platónica Florentina, Marsilio Ficino, o sea, el objeto de estudio que había dejado a un lado Hans Baron. Proyecto que debía culminar en un trabajo de habilitación. Christeller había pensado este proyecto para Freiburg, dirigido por Heidegger, pero por obvias razones esto resultó imposible después de 1933. Provisto de cartas de recomendación de Heidegger, y Giovanni Gentile, quien le facilitará una posición temporaria como lector en alemán en la prestigiosa Escuela Normal Superior. Yo creo que Enrico me corrija, es de Pisa. Creo que esta es la de Pisa, que me corrija después Enrico. En 1937 se publican los 2 volúmenes de los manuscritos de Ficino, pero la adopción de las leyes raciales en Italia en septiembre de 1938 le costaría a Christeller su puesto en Pisa, ¿sí?, obligándolo al exilio. Entre las ofertas de la Universidad de Chicago y la de la Universidad de Yale, Christeller se queda con la última, se decide por la última, aunque por un problema de visados debe posponer su viaje hasta la primavera de 1939, cuando el contrato ya había expirado. Finalmente, Christeller se asegura un puesto temporario en Columbia, donde se establecerá
1956 y con una cátedra propia a partir de 1967, se retira en 1972, pero continúa escribiendo, publicando, haciendo antologías hasta 1999. En un camino radicalmente opuesto, disímil o diverso a aquel que vimos en Hans Baron y su visión valorativa y política del estudio retrospectivo de la historia, Christeller mantuvo una inflexible postura crítica respecto de cualquier variedad de historicismo que desvirtuara el examen erudito y objetivo del pasado. Impoluto, incontaminado. En este sentido, Christeller fue absolutamente indiferente, yo lo comparaba antes con Karl Lovit, en su análisis del amplio contexto político y social de la Florencia de los Medici, en el cual Ficino y su Academia Platónica desarrollaron su actividad. En el caso de Ficino, Christeller desdeñó incluso tratar el respaldo político de la familia Medici al filósofo platónico en el periodo de los conflictos durante el fin de la República de Florencia en 1432. Peor todavía, más aún, despreciaba el papel del humanismo clásico, a Petrarca, a Dante y a Boccaccio. Estaban contaminados ya, a quienes consideraba solo representantes de una cultura meramente poética y retórica. En una compilación editada en 1948, Christeller opone, por un lado, a Petrarca y otros humanistas tempranos, cuyas obras no debían, según él, tomarse seriamente por no estar fundadas en la teoría, en la razón, y por otro lado Marsilio, Ficino y a Pico de la Mirandola, estimados en cambio verdaderos pensadores y filósofos. Esta alineación antagónica pretendía preservar un espacio de pensamiento inmune, impoluto, incontaminado al mundo de las contingencias, un espacio a salvo del mundo político que el otro gran émigré, el investigador de la estética del Renacimiento, Erwin Panofsky, también defenderá en una lectura en Princeton en 1953 que llevaba el explícito título de Por una defensa de la Torre Ivory de marfil. Es decir, en esta generación había un corte en el que estaba incluido Christeller que a ver, para decirlo con una metáfora, si Hans Baron buscó un modelo político, lo que buscó Christeller es un refugio, donde no entrara la historia, la contingencia, y tan luego él, que había sido golpeado por la propia historia, como no fueron quizás golpeados otros que sí asumieron compromisos más importantes. Tanto para Panofsky, que por otra parte es una figura fundamental, ¿no? La iconología, como para Christeller, la Academia Florentina Neoplatónica representaba la cumbre de aquella aséptica torre de marfil del pensamiento. Al volver nuestra atención sobre la obra de Hans Baron, de Christeller, podemos identificar diversos modos de respuesta creativas a la crisis de la República de Weimar y a la ascensión del poder del nazismo. Y también maneras de tramitar el duelo, yo diría. Mientras Hans Baron produjo conocimiento efectivo, ubicando su perspectiva cognitiva en una dimensión de la Kulturkampf, de la lucha política, Christeller
en sus obras persiguió en la metafísica de la razón neoplatónica renacentista según sus palabras, estas son palabras de él, una roca inamovible de apoyo moral. Fin de cita. En el caos. Una filosofía perennis que se ubica contra la interpretación historicista del Renacimiento de Jacob Burckhardt. Finalmente, Cassirer pudo quizás, más que los precedentes, hacer una lectura del Renacimiento, bueno, también como Baron, más política. Bueno, si te parece, Roberto, termino aquí y no sé, damos lugar.